Voy a presentar a la primera ponente. La primera ponente es Lucero Ramos Martínez, pertenece a la línea 1 y os voy a hacer una pequeña introducción a quién es ella. Lucero es licenciada y maestra en Pedagogía, graduada en ambas con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es diplomada en Bases Teóricas de la Perspectiva de Género y está certificada por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, en tutoría de cursos y diplomados en línea. Fue coordinadora del equipo de creación de las Escuelas Normales de Hidalgo de 2012 a 2018, llevando los planes estratégicos de desarrollo académico y de gestión, además de ser coordinadora del programa de formación continua. Desde 2018 es docente en el Centro Universitario Trilingüe a nivel licenciatura, maestría y doctorado en materia educativa y la Universidad del Valle de México desde 2021. Fue secretaria general adjunta del Comité Directivo de Amnistía Internacional en México de 2013 a 2018. Ha publicado diversos artículos y capítulos de libros. Lucero hoy va a presentar su ponencia de título Inserción a la docencia en primaria, propuestas para México a partir de una mirada internacional. Pertenece a la línea 1 y lo va a hacer su presentación desde México, así que vamos a darle pie para que ella haga su presentación. Y Hola. Recuerdo que la presentación consta de 20 minutos por parte de la ponente y luego al final tenemos 10 minutos de un pequeño debate en el que cualquiera podéis participar. Estáis invitados a participar con preguntas o con inquietudes que tengáis acerca de su ponencia. Bueno, pues Lucero, te damos paso. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, yo soy Lucero Ramos, ya me presentaron. Soy mexicana y bueno, mi investigación lleva por nombre Inducción a la docencia en educación primaria, propuesta para México a partir de una mirada internacional. Siguiente, por favor. Mi tutora y directora de tesis es la doctora María Inmaculada Ejido. Bueno, ¿cómo nace esta investigación? Esta investigación nace a partir de mi trabajo durante más de 12 años en la Secretaría de Educación Pública, en una de las 32 entidades de México, en Hidalgo, del contacto con los estudiantes a punto de egresar y de los intercambios con educación básica. Y de ahí surge una inquietud de hacer una investigación sobre los procesos de inducción de profesores de primaria en México, pero tomando como punto de referencia las propuestas concebidas a partir de resultados de investigaciones a cargo de organismos internacionales y también de programas en curso en otras latitudes de habla hispana, para rescatar buenas prácticas y, bueno, también para proponer un modelo de mejora en el acompañamiento de esta primera curva de aprendizaje de los docentes de recién ingreso. Estuvimos al menos 1 año y medio dándole forma a todo esto, ya investigando, ya dentro de la investigación, y llegó un momento en el que el año pasado hicimos una revisión completa, hicimos una matriz completa de consistencia interna, y entonces modificamos el objetivo principal de la investigación para que, en vez de hacer un análisis de la situación legal y los procedimientos prácticos de inducción, y para conocer su adecuación, fuera el objetivo principal proponer un modelo a partir de todo el análisis resultante, porque si no, toda la comparación que planeamos hacer perdió un poco de sentido. Bueno, ahorita les iré explicando. Siguiente, por favor. Pero, ¿qué es la inducción? ¿A qué inducimos? ¿A quiénes inducimos? Y bueno, uno de los investigadores que más ha producido trabajo sobre este tema es Carlos Marcelo García, y señala que el periodo de inducción o la inducción profesional en la educación es el periodo de tiempo que abarca los primeros años, y estos años son los que utilizan los profesores, los que viven los profesores, que se encuentran en la transición de ser estudiantes a profesores. Es un periodo complicado, es un periodo de tensiones, de aprendizajes, que generalmente se dan en contextos que son desconocidos para los profesores. Por lo menos eso pasa en México. Y también ha pasado en lo que llevamos revisado de Chile y de Argentina.
y necesitan además ir manteniendo cierto equilibrio personal. Adelante, por favor, la siguiente. Otras definiciones que tenemos son sistema de apoyo para mejorar la calidad y las experiencias durante el periodo inicial de ejercicio docente, y puede también concebirse como un periodo probatorio que define si el profesional es apto para una certificación definitiva o para ser contratado formalmente. Esto, por lo menos, a nosotros nos parece que sería como lo más adecuado, y ahorita lo vamos a ver, pero en el caso de México, de Chile y de Argentina no es así, ¿no? También tenemos que los objetivos, señala Marcelo, en 2006, él nombra 5 principales, que es la socialización en la cultura escolar, la mejora de habilidades, la resolución de preocupaciones y asegurar el desarrollo profesional, además de aumentar la retención frente a grupo. Vamos a ver que, por ejemplo, en el caso de Chile y de México, más Chile, tenemos alta deserción en los primeros 2 años. En México también, pero no es en el grado en el que está, por ejemplo, en Chile. Disminuye esto en Argentina, y bueno, en España se cuece aparte. La siguiente, por favor. ¿Pero por qué pensamos en la inducción a la docencia? Bueno, siguiendo a Marcelo y también a Valiant, el periodo de inducción es determinante en el futuro de la profesión de los docentes, porque los docentes, cuando ingresan al aula, ya como titulares, se enfrentan a conflictos fuertes, por ejemplo, el aislamiento, la dificultad para transmitir el conocimiento, para construir el conocimiento, y muchas veces, y eso lo vemos demasiado en México, por lo menos en los casos que yo he estudiado, imitan a sus compañeros, pero es una imitación acrítica. Y bueno, por otro lado, Calderón y Aguayo afirman que en casi todos los sistemas educativos se da por sentado que los docentes principiantes deben asumir este inicio de forma natural, o sea, sin un acompañamiento, pero esto los expone a un choque con la realidad. Y este choque con la realidad produce incertidumbre, produce también conflictos en la identidad profesional y también la deserción laboral, en el peor de los casos. Siguiente, por favor. Pero bueno, los aspectos formales de esta investigación, empezamos con el objetivo general, después de haberlo repensado y reformulado. Es desarrollar una propuesta de inducción a la profesión docente de nivel primario en México, que sea pertinente, que sea flexible y que sea capaz de satisfacer las necesidades más apremiantes de los profesores de recién ingreso, considerando la diversidad de contextos en los que se inscriben los procesos de inducción. Esta propuesta se llevará a cabo a partir del análisis de la situación legal, los procedimientos prácticos de inducción docente en nivel básico en México y la percepción de una muestra de profesores del funcionamiento del programa entre 2018 y 2022 para conocer su adecuación, sus buenas prácticas y, por supuesto, también sus fallas. Posteriormente estamos ya comparando la situación mexicana con las recomendaciones de organismos internacionales y con los aspectos generales establecidos oficialmente en los programas homólogos de Chile, Argentina y España. Siguiente, por favor. Y bueno, no vamos a leer los objetivos particulares y las preguntas de investigación, pero sí les vamos a decir que a cada objetivo corresponde una pregunta de investigación y a partir del segundo objetivo hemos dedicado un capítulo de nuestra investigación a cada una de las preguntas y a cada uno de los objetivos particulares. Por ejemplo, conocer la adecuación y la pertinencia del programa de tutorías en México, hacer una comparación de las características generales de los 4 países y ver las características de una propuesta que sea lo suficientemente flexible como para que en un momento dado pudiera ser retomado en otros contextos, ¿no? Siguiente, por favor. Pero, ¿qué tipo de estudio es este? El enfoque metodológico que elegimos es el comparado porque nos permite estudiar el objeto de estudio, pero confrontándolo con casos mediante parámetros que previamente definimos y podemos describir el objeto de estudio en su contexto. Entonces establecemos descripciones y también yuxtaposiciones.
Pero ¿para qué comparar? Bueno, de acuerdo con Caballero, 2016, el método comparado busca semejanzas y diferencias para hallar tendencias que permitan proyectar mejoras en los sistemas educativos. Es decir, sus objetos son la realidad, los hechos y los fenómenos que van a ser estudiados, que van a ser observados y que van a ser analizados. O en su caso, en otro tipo de investigaciones, experimentados. Nuestro estudio no va a llegar a tanto, pero que pueden ser experimentados. Para Letancoy, el objeto de estudio de la educación comparada es precisamente la comparación de hechos educativos y utiliza el método comparado que comparte con otras ciencias sociales. En otras palabras, buscamos comparar porque solemos encerrarnos en un mundito. No sabemos qué está pasando en otros puntos y qué está funcionando en otras latitudes. En México solemos decir que nos la pasamos viéndonos el ombligo, así decimos acá. Y bueno, no tomamos en cuenta que tal vez otros lugares ya hayan pasado por este camino, en este caso por estas reformas. Y no se trata de copiar sin una mirada crítica, como hemos hecho un montón de veces en México, sino más bien de ver qué han propuesto o qué están proponiendo en este momento los otros países, ¿no? Y qué podría funcionar adaptándolo, por supuesto, a nuestro contexto. Y bueno, solo viendo las diferencias, podemos proponer un modelo que, si bien está pensado para México, puede ser retomado en otras regiones. Los países que elegimos son México, Chile, Argentina y España. Siguiente, por favor. ¿Pero de dónde obtenemos la información? Siguiente, por favor. Bueno, pues revisando las investigaciones que dan cuenta del tema en los casos de México, Argentina, Chile y España, así como sus documentos legales que vienen normando sus programas. Nos interesa revisar las razones que justifican esta modalidad o estas modalidades en los diferentes países y las ideas que están fundamentando estos dispositivos para establecer cuáles son las principales dimensiones que se plantean al formular estos programas. También, en el caso mexicano, lo hemos hecho mediante entrevistas semiestructuradas que hicimos a 5 tutores y 2 tutoradas. En esta lámina podemos ver cuándo y a quiénes se hicieron. Y de estas entrevistas tenemos que 2 son especialmente relevantes porque se trata de duplas, tutor y tutorada, o tutorada y tutorada también. Desafortunadamente tuvimos un grave problema, se quemó el ventilador de la computadora, entonces por lo generalmente suelo guardar los elementos de mi investigación en Dropbox, pero estas grabaciones eran muy pesadas, entonces se quedaron no había espacio para el almacenamiento. Entonces, en resumen, mi computadora dejó de funcionar. He podido recuperar solo 2 entrevistas, pero bueno, ya están haciendo todo un análisis de mi computadora anterior para ver si se puede recuperar algo. Yo espero que sí, y bueno, pues estas cosas pasan, y si no, tendré que repetir estas entrevistas. Pero además hicimos un trabajo que a mí me encanta, aquí decimos padrísimo, a mí me encanta. Quisimos aplicar una encuesta que fuera respondida al menos por un tutorado de cada una de las 32 entidades federativas. Y esto es para recoger su percepción respecto al programa de tutorías de forma directa. Y bueno, les cuento que al principio me sentí muy, muy desanimada, muy triste. Yo platicaba con la doctora Inma y le decía, es que estoy a punto de tirar la toalla porque no obtuve respuesta. O sea, pedí ayuda en chats de profesores, por Facebook, por Twitter, por Instagram. Mis conocidos difundieron la encuesta y no me respondían. Entonces, de plano lo que hice fue rastrear páginas de gobierno federal y entonces recuperé los números telefónicos de cada una de las 32 entidades del país. Entonces, hablé con los coordinadores de las 32 entidades, escribí cientos de correos, hice cientos de llamadas, no es broma, realmente fueron cientos de llamadas para contactar a cada una de las autoridades estatales. Y además establecí contacto con supervisores
de las entidades y con gente del magisterio, con los estados, a través de amistades, de conocidos, y contacté al director a nivel nacional de las escuelas formadoras de docentes, y bueno, él también ayudó un poco o mucho. Y bueno, al final logramos un total de 94 respuestas de docentes de todos los puntos de México. En los próximos meses, esto fue muy, muy agotador. En los siguientes meses vamos a reactivar la encuesta para ver si conseguimos tener por lo menos 3 respuestas de cada entidad, porque hay casos en los que tuvimos hasta 15 respuestas y 4 entidades en las que solo nos respondió una persona. Entonces quisiéramos tener más o menos nivel. No estamos buscando representatividad, solo era una pequeña muestra para ver, recoger las sensaciones, las experiencias de las personas que han sido tutoradas. Y bueno, también recuperé los resultados del primer Congreso Nacional de Tutorías. La siguiente, por favor, que se llevó a cabo en septiembre del año pasado en Puebla. Me voy a ir dando prisa porque veo que se me está acabando el tiempo. Siguiente, por favor. ¿Cómo le hacemos para comparar contextos tan distintos? Bueno, siguiente, por favor. La comparación la vamos armando, la hemos ido armando a través de unidades de análisis y estas son las que hemos elegido. Yo no sé si se alcanza a ver, y si no, de todos modos se las leo rapidísimo. Las políticas de inducción y acompañamiento a docentes de recién ingreso en educación primaria, instituciones responsables de la inducción y seguimiento de docentes de recién ingreso a la práctica profesional, elementos que conforman la inducción de los docentes, así como la integración en los programas de elementos en las dimensiones personal, técnica e institucional, procesos de ingreso al servicio docente, suficiencia de los programas para satisfacer elementos profesionales, técnicos, personales, institucionales y sociales, y condiciones de elección, formación y remuneración de los tutores. Como ustedes pueden ver, estas partes de amarillo son las que ya tengo listas, es la información que ya procesé o que ya estoy procesando, y bueno, las partes en blanco son las que estoy en vías de recuperar aún. Siguiente, por favor. Ok, vámonos rapidísimo porque quiero mostrarles todo esto. Este es un panorama del avance de la situación en los países. Y bueno, nos vamos a México. Siguiente, por favor. Y yo quisiera dar un breve contexto, pero mejor se los doy rapidísimo, rapidísimo. Bueno, en México hubo una reforma en 2013. Fue una reforma que para los docentes resultó, la vieron como si fuera punitiva, porque se les hacía por primera vez un examen que condicionaba su plaza, ¿no? Su plaza definitiva. Y entonces, para apoyarlos, para acompañarlos y para que pudieran pasar este examen, se diseña un plan de tutorías para acompañarlos. Entonces, esta reforma, además de verla como punitiva, no recibe el apoyo para impulsar el desarrollo profesional de los docentes. Por ejemplo, el recurso que se destinaba a la formación continua anual de los docentes hasta 2015 era de 363 pesos, es decir, de 17 euros anuales. Cerca del 50% de los centros de maestros, que es donde se daban las tutorías y donde antes se daba atención a la formación continua, no tenían aulas de medios, no tenían bibliotecas, no tenían salones y atendían en promedio a 267 escuelas, ¿no? Con equipos de no más de 10 personas. Ok, esta información la recuperé de una investigación del INE en 2015. Bueno, a pesar de que legalmente todos los profesores debían tener acompañamiento, pues esto no sucedía, ¿no? Solo se dio acompañamiento a algunos profesores y en realidad nunca se supo cómo es que habían sido elegidos. Pero el 30 de septiembre del 2019, ya con el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se publica la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y se crea una entidad que se llama UCICAM, y esta entidad propone una serie de disposiciones para normar las funciones de la tutoría, ¿no? Una de las propuestas más importantes es que el plan inicial de trabajo lo definen los tutores. Me voy a saltar todo el demás contexto, porque quisiera ir a los resultados. Adelante, por favor. Bueno, estos son algunos de los resultados que obtuvimos de las encuestas. Ustedes van a ver este mapa. En este mapa
Estas son las entidades que han respondido menos de 3 personas, es decir, que han respondido hasta 2 personas. Las verdes son en las que tenemos más de 4 o 5 respuestas, las amarillas, perdón, y las verdes son aquellas que tienen más de 7 respuestas. Adelante, por favor. Y estos son algunos de los resultados que hemos tenido, los estamos analizando y este ha sido un proceso bien, bien bonito. Por ejemplo, bueno, bien bonito y bien esclarecedor. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tienen de haber ingresado? Esto se los pregunté para tener más o menos una idea. Y tenemos, por ejemplo, aquí que la mayoría de los docentes cumplen con el rango que yo quería, que yo necesitaba, que es de 1 a 2 años. Adelante, por favor. Les pregunté si se sentían apoyados en su proceso de adaptación y vemos que el 29% no. Adelante, por favor. A pesar de que el programa ya es oficial. Otra cosa es que el programa de tutorías no ha ayudado a todos en su proceso de inserción. O sea, a unos los ayudó mucho, pero a más de la mitad o los ayudó poco o no los ayudó. Adelante, por favor. La duración de las tutorías, casi para la mitad de los maestros que entrevistamos en todo el país o que contestaron la encuesta, no es suficiente. No es suficiente el tiempo de apoyo. Otra cosa es que no se les ha apoyado con herramientas más allá del acompañamiento tutoral. Y bueno, estas son algunos de los resultados. Me voy corriendo para poder abrir este espacio de intercambio. Siguiente, por favor. Y bueno, estos son algunos de los comentarios que rescaté de las entrevistas que sí tengo y también de las encuestas. Por ejemplo, no se brindó nada ya que fui yo la que llevé mis propias tutorías, incluyendo subir las evidencias a la plataforma. Tuvo apoyo administrativo, pero nada más administrativo. Les daban consejos, sugerencias y tutorías fuera de horario. A otros les daban acompañamiento en línea. Tuvimos también algunos docentes que de plano no recibieron apoyo, nunca pudieron contactarse con su tutor y otros que de plano no hicieron conexión. Adelante, por favor. Y bueno, esta es otra lámina, el personal que le ha brindado apoyo ha sido mediante, y ojo aquí, a pesar de que ya es un derecho de los docentes de recién ingreso, podemos ver que la gran mayoría, la mitad, recibió apoyo en su inducción de manera informal, lo cual es un poco grave a estas alturas. Adelante, por favor. Y bueno, estos son algunas de las fortalezas y debilidades. Disculpen la rapidez. Y bueno, el panorama chileno. ¿Qué tenemos en el panorama? No importa, en el panorama chileno. Bueno, tenemos apoyo a profesores principiantes, que está destinado a los docentes de preescolar y de educación básica, y consiste en la asignación de mentores que son formados por universidades. Los tutores son docentes que tienen excelencia académica o que han tenido calificaciones destacadas en los exámenes de desempeño. Llevan su labor durante un año y se procura, lo cual es muy bueno, cosa que en México no tuvimos, que los tutorados sean de la misma escuela o del mismo contexto, y esto permite que se entiendan de una mejor manera. Los profesores, los mentores, reciben un financiamiento. Esto también pasa en México. Pero en México el financiamiento tarda mucho en llegar o no llega o les exigen más tiempo. Bueno, los sobrecargan. En cambio, bueno, aquí tienen como un límite de tutorados. Sobre la formación de tutores, el Ministerio de Educación hizo convenios con universidades que también se ocupan de la formación docente y entonces hacen diplomados, hacen ciclos de especialización, en mentoría, en acompañamiento pedagógico. En México lo que hemos visto a través de las entrevistas es que la tutoría, la formación para los tutores es muy breve.
Es de un par de días, es un pequeño curso, entonces de pronto se sienten un poco perdidos. Adelante, por favor. Bueno, en Argentina podemos ver que el programa de acompañamiento es llevado a cabo desde 2007, entonces ya tienen una muy buena carrera. Intervienen los institutos superiores que también forman a los docentes, lo que sucede también en Chile. En México no. En México tendrían que estar las escuelas normales participando y no lo hacen, ¿no? Otra cosa es que la participación de las escuelas y los principiantes en el programa es voluntaria. En la propuesta que estamos haciendo nos parece que no tendría que ser así, ¿no? Que tendría que ser un periodo obligatorio. Los institutos superiores de formación docente que se eligen están ubicados en la zona donde se registra más movilidad de profesores. Me voy apurando, yo sé. Voy a saltarme esta parte. Ok. Para el desarrollo del modelo que hemos estado desarrollando, establecimos una estructura compuesta por 4 dimensiones, que son la personal, la técnica profesional, la institucional y la social. Pero ¿de dónde sacamos estas dimensiones? Bueno, las sacamos de las propuestas de Bonn, también de las propuestas de la Unión Europea, de la Comisión de la Unión Europea en 2010 y de Ádalos de 2012. Me voy a saltar esta parte, discúlpenme. Estas dimensiones se traducen arriba, por favor. Se traducen en 4 sistemas, que son las tutorías, un sistema de expertos, un sistema de iguales y un sistema de reflexión personal. Entonces, ahora sí. Este está bien. Consideramos que el papel de los tutores es una pieza clave, pero es necesario considerar otros componentes. Esto es lo que hemos estado viendo a la hora de ir construyendo este modelo. Pensamos que se necesita una concepción definida de lo que debe ser la enseñanza, un carácter multidimensional de la inducción, es decir, que incluya más de un dispositivo y no solo la tutoría o la mentoría. El tutor es clave, sí, pero no es lo único, ¿no? Creemos que se necesitan más especialistas, otros docentes, se necesitan intercambios, acceso a otros recursos de apoyo, un programa de orientación y esta oportunidad para relacionar la teoría y la práctica de una forma sistemática. Disponibilidad de tiempo de los docentes principiantes para poder hacer esto y remunerar la función de los docentes que van a ser tutores. Además de que asegurar que desde el inicio haya claridad respecto a qué se está pidiendo de los docentes. Y bueno, contar con recursos financieros, por supuesto. La necesidad de que se tiene la necesidad de que los profesores tengan una formación, porque el hecho de que sean buenos profesores no significa que sean buenos tutores, ¿no? Hemos revisado respecto al tiempo que tiene que durar esta mentoría y bueno, hemos encontrado que van periodos distintos desde los 10 meses hasta los 2 años en países de la Unión Europea. Listo, siguiente, por favor. Entonces, en este orden de ideas, para nosotros es importante que el proceso de formación sea continuo. Y ya para finalizar, nuestro panorama en los siguientes 5 meses es la búsqueda y la construcción de condiciones de España, el complemento de países latinoamericanos, las entrevistas a expertos nacionales e internacionales y, bueno, la construcción del modelo propuesto ya definitivo. Y, bueno, hablando de esto, yo estaré en Madrid en esta misma semana, voy a estar en Madrid. Entonces, les pediría a los que están aquí, a las que están aquí, que si conocen a docentes de primaria que hayan ingresado entre 2018 y 2022, sean tan amables de contactarlos conmigo. Me gustaría, en este tiempo que estoy en España, hacer por lo menos un par de entrevistas que puedan alimentar esta parte de España, que es la que más me está faltando. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias y gracias por su paciencia. Muchas gracias, Lucero, por esta presentación tan detallada. Tan detallada. Enhorabuena también por tu trabajo, que se ve claramente que es extenso, profundo, detallado.
Y bueno, como se nos ha ido un poquito la hora, veo que aquí hay varias personas que tienen la mano levantada y... ¿No? Por aquí varias personas, ¿no? Gustavo Eduardo Salgado. Bueno, si es una pregunta muy así, muy escueta, pues adelante, ¿no? Para no dejar así tampoco sin preguntar nada. Es verdad que se nos ha ido un poquito la hora, pero entendemos que el tema da mucho de sí y evidentemente no te vamos a dejar a Gustavo, que estás aquí con la mano levantada. Si quieres... Sí, pues, gracias. Venga, Gustavo. Felicitaciones, Lucero. Interesante tu trabajo. Unas 3 preguntas. Primero, ¿por qué le pusiste para comparar entre México, Chile, España y Argentina siendo tan disímiles? La segunda pregunta, ¿qué programas le estás utilizando para analizar las entrevistas? Y tú estás ya en tercero, ya estás terminando, digamos, ¿cuántas páginas tiene tu tesis? Gracias, saludos desde Ecuador. Gracias. Bueno, pues, ¿por qué estos países? Porque es a los que teníamos más acceso, de los que encontramos más información. España, bueno, pues porque estaba la liga con mi tutora. Atlas T es lo que estoy usando. Voy en mis pininos, me está costando un montón de trabajo. Y la última pregunta era, ¿cuántas páginas llevo? Híjole. Sí. Híjole. Mira, tengo los capítulos por separado. Ayer todavía estaba haciendo otra revisión de los capítulos y la verdad es que me asusta. Llevo pues más de 250 páginas. Se van a reducir, yo espero, pero por el momento preferiría terminar de redondear y luego ir acotando, porque sí tengo demasiada información, sobre todo las encuestas y las entrevistas son una cosa monumental. Bueno, pero procesado tengo hasta ahorita más o menos 200 y fracción. Gracias, éxitos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Gustavo, y muchas gracias también, Lucero. Yo por mi parte te animo mucho a que consigas esas entrevistas perdidas en algún momento. Y bueno, y si las puedes volver a repetir, pues quédate con esto, que ni mal, ¿no? Las puedes volver a repetir, que hay gente que no las puede volver a repetir, o sea que no es tan catástrofe. Bueno, vamos a pasar a la siguiente ponente y si os parece, si tenéis alguna pregunta respecto a Lucero, como se va a quedar por aquí, pues la planteamos al final, ¿vale? Para que no se extienda mucho la tarde. Vamos a pasar a la segunda ponente, que es María Álvarez Couto. Es graduada en Pedagogía, máster en Educación Especial por la Universidad Complutense de Madrid y en Formación de Profesorado, la especialidad de Orientación Educativa por la Universidad Rey Juan Carlos. En la actualidad es personal docente e investigador en formación de la Unidad Docente de Personalidad, Evaluación y Psicología Clínica de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid, donde realiza su tesis doctoral. Ha sido becaria de formación práctica especializada en el Servicio de Orientación Universitaria, SOU, de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense, con quienes sigue colaborando en la coordinación de programas de mentorías y en diferentes proyectos de innovación. Sus líneas de investigación se centran en la psicopatología comórbida en población adulta con trastornos del neurodesarrollo, como discapacidad intelectual o TEA, y la orientación vocacional, laboral y profesional de diferentes colectivos. La ponencia que nos va a exponer se titula Conductas desafiantes en alumnos con TEA y discapacidad intelectual, el papel transdiagnóstico de los rasgos de insensibilidad. Espero haberlo dicho bien, madre mía, qué palabras hay aquí, por favor. Así que nada, pertenece a la línea 2 y os damos paso a ella, que está por aquí. Sí. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradezco a mis compañeras del seminario que me hayan dado la oportunidad de estar aquí esta tarde con representación de la línea 2. Yo os vengo, la ponencia que he preparado es una investigación que ha surgido a partir de los resultados de mi tesis doctoral, que se llama Estudio de la psicopatología comórbida externalizante desde una perspectiva transdiagnóstica en personas adultas con TEA y que está dirigida por los doctores Domingo García Villamizar y Araceli del Pozo. Como he dicho, la presentación es parte de los resultados o unos resultados interesantes que alcanzamos en la tesis y que hemos publicado recientemente en un artículo.
y bueno, la he llamado Conductas desafiantes en adultos con TEA y discapacidad intelectual, el papel transdiagnóstico de los rasgos de insensibilidad. A lo largo de la presentación voy a ir intercalando aspectos concretos de este estudio y aspectos de la tesis en general para, bueno, enriquecerla. En primer lugar, voy a empezar aclarando algunos conceptos que aparecen en el título, empezando por el trastorno del espectro autista, al que me voy a referir durante toda la presentación como TEA, que es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por dos rasgos principales. Por un lado, las dificultades en la comunicación socioemocional y por otro, por la presencia de intereses y conductas restrictivas y repetitivas. En la actualidad hay datos que indican que este trastorno afecta a uno de cada 44 nacidos vivos, con una distribución, una frecuencia de 4 hombres por cada mujer. Todavía se desconoce mucho acerca del TEA, pero sí que podemos afirmar que es un trastorno complejo tanto en su etiología como en su manifestación. En relación con su manifestación, encontramos estudios que indican que hasta el 70% de personas con TEA presenta también trastornos psicopatológicos comórbidos. Estos trastornos pueden ser tanto del espectro internalizante, lo que se conoce como espectro internalizante, que son trastornos como la ansiedad, que es muy común en personas con autismo, depresión también, otros trastornos como el TOC, o también pueden ser trastornos relacionados con el espectro externalizante, donde encontraríamos la sintomatología relacionada con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastornos concretos como el trastorno negativista desafiante o el trastorno de conducta y sobre todo la presencia de conductas desafiantes. La mayor parte de la investigación en comorbilidad en en autismo se ha centrado principalmente en poblaciones infanto-juveniles y de alto funcionamiento, que son aquellas que no tienen discapacidad intelectual. Y además, en relación en concreto con la comorbilidad psicopatológica, el ámbito más estudiado es el de la sintomatología internalizada. En la tesis, nosotros nos centramos en personas adultas con discapacidad intelectual y en el espectro externalizante. En relación con la psicopatología externalizante que estudiamos, nosotros nos centramos en las conductas desafiantes porque son la sintomatología que se presenta en mayor medida o que exhiben estas personas en mayor medida. Con estudios indicando que hasta un 94% de personas que tienen autismo manifiesta alguna de estas conductas en alguna ocasión. La presencia de conductas desafiantes en autismo se traduce en un fenotipo más severo, tanto del TEA como de las conductas que se manifiestan, en un mayor deterioro del funcionamiento adaptativo de la persona y también en un mayor número de sintomatologías externalizantes comórbidas. Las conductas desafiantes que estudiamos y que también son las que con más frecuencia aparecen en esta población son las autolesiones, las agresiones y las estereotipias. En relación con las estereotipias, sí que es necesario puntualizar que se va a considerar una conducta desafiante cuando por su frecuencia o por su intensidad ocupan una gran parte del tiempo de la persona que la manifiesta y también interfieren de manera significativa en su funcionamiento diario, o en su desempeño diario, mejor dicho. El enfoque transdiagnóstico es una perspectiva de estudio en psicopatología que lo que indica es que la comorbilidad entre los diferentes trastornos, en este caso entre el autismo y estas conductas desafiantes, existen unos procesos psicológicos subyacentes que son comunes a ambos trastornos y que lo que están haciendo es potenciar o mantener esta comorbilidad, ¿no? En la tesis estudiamos aquellos que se han destacado en mayor medida en la literatura, como es el funcionamiento ejecutivo, tanto de manera general como algunas funciones ejecutivas concretas, como las dificultades en inhibición o las dificultades en memoria de trabajo, la regulación emocional y algunos procesos relacionados con este proceso, como por ejemplo pues, la reactividad emocional, la intolerancia y la incertidumbre, y los rasgos de insensibilidad. Los rasgos de insensibilidad, que es en lo que nos centramos en este estudio concreto, en la literatura aparecen como Chaos and Emotional Traits, CUT por sus siglas en inglés, y hace referencia a unas características de personalidad que se caracterizan porque hay una ausencia de culpa, la falta de empatía, uso insensible de los demás en beneficio propio, falta de emocionalidad.
que podría parecer que las personas con autismo en algunos aspectos, como principalmente en la falta de empatía, podrían manifestarla. Sin embargo, los estudios sí que puntualizan que en relación con la empatía podemos hablar de una empatía cognitiva y una empatía afectiva. La empatía cognitiva sería, por ejemplo, el reconocimiento de emociones o la toma de perspectiva de alguna situación, y esta sería la que presentaría un mayor déficit en personas con autismo. Y la empatía afectiva, que está relacionada pues, más con el respeto o el entender los sentimientos de los demás, compartirlos, y estos aspectos más afectivos son los que las personas con altos rasgos de insensibilidad manifestarían un elevado déficit en esta empatía afectiva. Y además, diferentes autores también hablan del problema de la doble empatía, que lo que viene a decir de manera simplificada es que las personas con autismo solo manifiestan estos problemas de empatía o estos aparentes problemas de empatía cuando se relacionan con personas que no tienen autismo. Sin embargo, cuando se relacionan con sus iguales con autismo, estos problemas de empatía no son tan evidentes. Pero esto también sucede a la inversa, es decir, las personas que no tenemos autismo también podríamos manifestar una falta de empatía cuando nos relacionamos con personas que tienen autismo. Los estudios que sí que han estudiado esta variable en relación con las personas con autismo, aunque se han centrado en población sin discapacidad intelectual, sí que han encontrado que hay una relación directa entre una elevada presencia de estos rasgos y las conductas agresivas, y también han encontrado una relación directa entre estos rasgos y un mejor funcionamiento ejecutivo. Por tanto, el objetivo de este estudio concreto era estudiar el rol de los rasgos de insensibilidad en la presencia de autolesiones, agresiones y estereotipias en personas adultas con TEA y con discapacidad intelectual. Para ello contamos con 83 personas adultas con autismo y discapacidad intelectual con una media de edad de 38,9 años, de las cuales 59 eran varones, 24 mujeres, y la mayor parte tenía un nivel de discapacidad intelectual grave. Empleamos para evaluar la severidad de la sintomatología TEA el DIVAS-R de Sapo et al. Para la sintomatología internalizante empleamos el BPI de Royan et al. Para valorar la frecuencia de las autolesiones, agresiones y estereotipias, y la escala Conners Observer Report Screening Version para la valoración de la sintomatología relacionada con el TDAH. No lo he mencionado en la introducción, pero en la tesis sí que contamos con el TDAH como una posible sintomatología externalizante comórbida en la población adulta con autismo, porque es uno de los trastornos del neurodesarrollo que más frecuentemente aparece en personas con autismo. Hay datos recientes que indican que incluso cerca de la mitad de las personas que tienen autismo tienen también un trastorno de TDAH comórbido. Y también es un trastorno que en relación con el espectro externalizante y los problemas de conducta se ha estudiado en gran medida. Por lo tanto, en la tesis incluimos esta variable como una variable, una covariante que controlamos para estudiar de manera más directa o más pura, por así decirlo, las conductas desafiantes en la población que nos interesa. Para la evaluación de los rasgos de insensibilidad empleamos el IQ. Y se esperaba, en primer lugar, una relación positiva y significativa entre las sintomatologías TEA, TDAH, los rasgos de insensibilidad y las conductas desafiantes. Esperábamos que nuestra población en concreto no presentase elevadas tasas de rasgos de insensibilidad, dadas sus elevadas necesidades de apoyo, y que los rasgos de insensibilidad mediasen de manera directa la relación entre la sintomatología del TEA y la frecuencia de las agresiones, y de manera indirecta la sintomatología del TEA y la frecuencia de las autolesiones y las estereotipias. En relación con las dos primeras hipótesis, los análisis de correlación sí que encontraron una asociación directa y significativa entre la sintomatología del TEA, la sintomatología relacionada con el TDAH y los rasgos de insensibilidad, pero no se encontró esta asociación con los problemas de conducta. Por tanto, la hipótesis 1 se confirmó de manera parcial. En relación con la hipótesis 2, si observamos la media de las puntuaciones obtenidas para la escala, para la IQ, ¿vale? Vemos que el punto de corte de la escala está en 39, una puntuación de 39 o más indica que hay una presencia de elevados rasgos de insensibilidad. La media de la población fue 32.
por lo tanto, efectivamente no manifestaban unos rasgos muy elevados, de tal forma que la hipótesis 2 se confirmó. Y en relación con la última hipótesis, realizamos análisis de mediación simple, empleando el modelo 4 de la macroproces para SPSS de Hayes, incluyendo el TDAH como la variable de control para controlar el posible efecto que tenga esta sintomatología comórbida en la manifestación de las conductas desafiantes. Para las autolesiones, atendiendo al efecto indirecto, podemos corroborar que efectivamente esta variable era una variable mediadora indirecta en la relación de la severidad de la sintomatología TEA y de la frecuencia de las autolesiones. Para las agresiones no se pudo confirmar que fuese una mediadora significativa. Y para las estereotipias, de nuevo, encontramos que sí que fue una mediadora indirecta significativa. De tal forma que la hipótesis 3 se confirmó para las estereotipias y para las autolesiones, pero no para las agresiones. En este sentido, podemos concluir o podemos discutir, ¿no?, que los rasgos de insensibilidad se asocian de manera positiva y significativa con el autismo y con el TDAH. Sin embargo, el hecho de no encontrar esta asociación con las conductas desafiantes lo podemos justificar o intentar explicar por las características propias de la población, ¿no?, que es población con discapacidad intelectual y a lo mejor la prueba empleada puede no estar interpretando o valorando de manera adecuada las características concretas para esta población tan concreta, ¿no? Igual, por eso hay, aunque no se hayan encontrado tasas elevadas en población con discapacidad intelectual, también pongo ahí la alarma porque, bueno, la prueba puede tener sus sesgos o sus limitaciones. El hecho de que estos rasgos sean mediadores indirectos de las autolesiones y las estereotipias nos hace poder hablar de un efecto protector de la presencia de estos rasgos en conductas desafiantes que se consideran individuales porque no requieren la presencia de una tercera parte, como por ejemplo una agresión, ¿no? Y además los estudios anteriores sí que han encontrado una asociación entre los rasgos de insensibilidad y un buen funcionamiento ejecutivo y un mayor control de los impulsos, que esto sería incompatible con manifestar elevadas tasas, por ejemplo, de estereotipias o de autolesiones. En este sentido, podemos concluir que los rasgos de insensibilidad tienen un papel significativo en la presencia de conductas desafiantes en personas con TEA y con discapacidad intelectual y que este papel va a diferir en función de si el comportamiento que exhiben tiene una naturaleza individual como una autolesión o implica a terceros como podría ser una agresión. De manera general, esta discusión sí que está extraída directamente de la tesis, donde bueno, hemos encontrado que la relación del TEA y la frecuencia y la gravedad de las autolesiones, agresiones, estereotipias. En la tesis también incluimos no me sale la palabra. Bueno, también incluimos la gravedad de las autolesiones y las agresiones. Entonces, bueno, encontramos que en esta relación hay unas variables transdiagnósticas que efectivamente están ejerciendo una influencia que está potenciando y manteniendo esta comorbilidad, ¿no? En la tesis hemos encontrado que principalmente el funcionamiento ejecutivo y en concreto las dificultades en inhibición y sobre todo las dificultades en regulación emocional son las variables que más influyen, predicen, median la presencia de autolesiones, agresiones y estereotipias en esta población. De tal forma que es ineludible, ¿no?, que las variables transdiagnósticas tienen que centrarse o ser el foco de intervención o para el diseño de intervenciones que se centren en reducir la frecuencia y la gravedad de las conductas desafiantes. Y además, estas mismas variables también se han destacado en estudios que tienen un enfoque transdiagnóstico y que se centran en sintomatología internalizada como la ansiedad o la depresión. Por lo tanto, si las incluimos en el diseño de estas intervenciones, vamos a estar interfiriendo de manera positiva tanto en la sintomatología internalizante como en la externalizante.
Dentro de las limitaciones que encontramos tanto en este estudio como en la tesis, por un lado encontramos el acceso a la muestra, es una muestra muy concreta y además todas las consecuencias que se han derivado de la pandemia ha sido inevitable que hayan influido porque los centros donde hemos recogido la muestra son residencias, centros de día, centros ocupacionales que a raíz de la pandemia pues limitaron mucho el acceso a personas ajenas a la institución. Aún así, el estudio en total cuenta con 163 participantes, 83 personas con autismo y 80 que solo tenían discapacidad intelectual. Entonces, bueno, a pesar de estas limitaciones, ha sido un número bastante rico, ¿no? El muestreo planteado también va a sesgar o va a afectar en los resultados, sobre todo porque las personas que forman la parte de la muestra tienen un perfil cognitivo muy homogéneo. Y al final, esto al final está afectando a los resultados de manera inevitable, pero como aspecto positivo, en la investigación participaron bastantes asociaciones diferentes, cada una con su metodología de trabajo, con su planificación del día a día y entonces esto, pues bueno, puede al final favorecer la generalización parcial, podríamos decir, de los resultados. Y luego los instrumentos que hemos empleado, como ya he adelantado, pues bueno, sí que han sido utilizados en investigaciones con población con discapacidad intelectual, también se han probado en personas con autismo, pero al final el hecho de la población tan concreta con la que contamos pues puede hacer que no se esté captando la realidad de las variables en su totalidad. Y además todos son heteroinformes, es decir, los hemos rellenado personas cercanas a los evaluados, pero no hemos contado con la opinión personal porque, bueno, por sus características, de sus limitaciones al final, pues no hemos podido contar con sus respuestas en primera persona, pero bueno, amparándonos en la literatura, sí que es cierto que cuando no se puede contar con el discurso o con la opinión en primera persona de los protagonistas, sí que es cierto que las personas conocidas, cercanas, que trabajan diariamente con ellos, pues al final son una fuente fiable, se podría decir. En relación con las líneas de futuro, sí que nos gustaría ampliar los análisis, en primer lugar, incluyendo análisis de diferencias intragrupales en los problemas de conducta, sobre todo teniendo en cuenta la variable sexo, porque sí que es cierto que es una variable muy interesante en la población con autismo en este hecho en particular de la manifestación de conductas desafiantes. También incluir o ampliar los análisis mediacionales, pudiendo incluir análisis de mediación en serie para algunos procesos transdiagnósticos. Seguir el estudio de la regulación emocional, porque es la variable que más influye en la manifestación de estos problemas de conducta y en general en la manifestación de psicopatología comórbida en personas con autismo, así como pues, bueno, poder ampliar los análisis a otros trastornos del espectro externalizante. Y, por otro lado, sí que nos gustaría que los resultados tuviesen alguna influencia en los programas de intervención psicoeducativos que se diseñan para trabajar la reducción de los problemas de conducta en esta población y, sobre todo, para que se tengan en cuenta en los planes formativos de los profesionales y los especialistas, que son las personas que al final trabajan mano a mano y día a día con esta población. Voy a aprovechar también este espacio para dar las gracias a todas las asociaciones que han participado, porque a sus trabajadores, a las familias, a las personas que se han prestado a formar parte del estudio, porque sin él, bueno, la tesis doctoral no habría dado resultado. Y eso es todo. Si quieres. Vale, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, María. Muy interesante también el tema. Gracias por aclararnos toda esta terminología que es tan familiar a lo mejor para vosotros, pero vamos, a menos para mí no lo es tanto. Y bueno, ahora sí que tenemos un pequeño espacio, unos minutillos de margen para que bien desde la sala, si queréis participar o hacer alguna pregunta, o bien desde casa, si queréis hacer una pregunta a María sobre alguna de las cuestiones de su presentación, pues os invitamos a ello. Este silencio tenso. Hay que poner una musiquita aquí o algo, ¿no? Ahí, ¿no?
O si quieres podemos leer los agradecimientos, me imagino que habrá en el chat, ¿no? Agradecimientos o felicitaciones, ¿verdad? También podemos aprovechar si alguien quiere hacer alguna pregunta a Lucero, que está ahí también conectada, pues vamos a recuperar si queréis. Rapidísimo, a mí me habían, leí en el chat que no había quedado claro lo de cuál va a ser el programa para analizar estas entrevistas. Yo tomé un curso de en vivo. Me costó un poco de trabajo y bueno, ahorita estoy inscrita a un curso de Atlas T con una persona queridísima y bueno, estoy en eso, estoy apenas en eso y bueno, transcribiendo todas las entrevistas, estoy en eso, pues ya. Muy bien, gracias, Lucero. Bueno, ahí te dan algunos apoyos, por lo que veo. No sé, ¿alguna pregunta aquí en la sala? ¿No? Sí, te acercas porque si no, no te viene en casa. Tenemos un micro, te acercas, o bueno, te lo acercamos. Es que si no, en casa no oyen la pregunta, ¿vale? Para que no puedan perder detalle. Allá, aquí. Bueno, felicitarte por tu trabajo. Bueno, en las escuelas también vemos el problema del autismo o el TEA, ¿no? Como lo podemos llamar. ¿Qué recomendaciones o perspectivas de repente nos puedes ayudar como profesoras que eso está aumentando en las aulas? No sé, de repente algo por ahí nos puedes apoyar en ese sentido dentro de tu investigación, ¿no? Sí, o sea, por un lado, el dato que ha dado la CDC el año pasado de una persona, un nacimiento por cada 44 con TEA es un dato súper elevado, sobre todo porque hace menos de 5 años o 6 estaba en 1 de cada 100, entonces, bueno. Sí que es cierto que esto se debe a parte de la influencia teórica y demás, no es solo que el trastorno se esté reproduciendo de manera descontrolada, por así decirlo. Pero bueno, el valor que tiene el estudio al final es poner el énfasis en las variables psicoeducativas que vemos que están influenciando tanto las sintomatologías tan comunes como la ansiedad que manifiestan los estudiantes, los niños incluso con autismo, como las conductas desafiantes que al final, de hecho, las conductas desafiantes son la principal causa por la que las familias buscan ayuda profesional para sus hijos con autismo. Y al final es eso, variables como sobre todo la regulación emocional y todo lo que este proceso implica, que al final es muy amplio, ¿no? Desde el reconocimiento de emociones, el etiquetado emocional, hasta llegar a poder trabajar las estrategias de regulación emocional, es una variable que es un proceso psicológico, pero al final desde la educación es muy manejable y se puede incluir en los programas que se planteen desde los centros educativos también. Luego, a nivel de funcionamiento ejecutivo, sí que es cierto que hay variables que también vemos que influyen, pues la inhibición, ¿no? La memoria de trabajo también es una variable que se destaca mucho en la literatura como influyente en estos problemas de conducta y al final también existen herramientas que pueden o pequeñas actividades que pueden incluir estas variables en el día a día de las escuelas, ¿no? Pues desde, por ejemplo, y también el trabajo de la teoría de la mente, que sería esa parte de trabajar la empatía, es muy importante en los menores con autismo para que terminen de, sobre todo, ubicar y entender las circunstancias y las situaciones que les rodean. Eso generalmente se suele trabajar con las historias sociales, ¿no? que son muy ilustrativas y un apoyo visual que a ellos les viene muy bien. No sé si me he ido por las ramas. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Está fantástico. Bueno, pues nada, hemos llegado al fin de la primera parte de la sesión de hoy.
así que a los que estáis en casa os pedimos por favor que no os desconectéis de la sesión, ¿de acuerdo? Y a los que estamos en presencial podéis levantaros y podéis hacer lo que queráis. Y os emplazamos no os vamos a prohibir que nos levantéis, nos emplazamos aquí a las 7 menos 5, ¿verdad? Sí. Para empezar con el taller que os hemos adelantado antes, ¿de acuerdo? Así que nos vemos en 15 minutos más o menos. Hola de nuevo, buenas tardes. Vamos a seguir con la tercera sesión del seminario y ahora con el taller que os hemos comentado antes. El taller tiene por título "Ya he publicado mi investigación, ¿y ahora qué?". Y es un taller de comunicación y divulgación científica. Tenemos aquí a dos ponentes que creo que van a hacer algo bastante entretenido y motivador, tal y como nos han así medio adelantado, o yo lo sospecho. Espero que sea así, seguro que sí. Entonces iniciará la sesión Ana Casado, que es coordinadora de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación, y explicará qué es esta unidad y los eventos de divulgación que coordinan. Después, María Millán, que es periodista de ciencia, explicará el proceso de elaboración de notas de prensa de resultados de investigación y otras formas de comunicación científica. Desde el seminario permanente le damos las gracias a las dos por estar aquí, por su presencia, por responder a nuestra llamada casi de auxilio para tener a alguien. Y nada, os damos paso. Me imagino que en casa se oye bien, ¿verdad? Me imagino que sí. A ver, Ana, enciéndete tú el micro si quieres. Sí, porque antes se oía bien. ¿Nos decís algo? Sí, ¿verdad? Sí. Vale. Vamos a exponer vamos a presentar su... Perfecto, gracias. Su presentación y ya está. Os damos paso a Ana. Bueno, las agradecidas somos nosotras por haber sido invitadas a la Facultad de Educación, que siempre nos encanta venir, y que además hay profesores muy involucrados en la divulgación científica, que nos consta. Así que voy a compartir la pantalla. Lo que pone ocultas, ¿lo puedes quitar? ¿Lo puedo quitar? Ahí, para que se vea. Bueno, pues arrancamos con esta pregunta. Ya he publicado mi investigación y ¿ahora qué? Gran pregunta. ¿Por qué hay que comunicar la ciencia? Bueno, la primera de las razones es que una vez llegados hasta aquí, los estudios generalmente los hemos hecho en universidades públicas. La ciencia se financia mediante proyectos competitivos de financiación pública. Es un deber con la sociedad comunicar qué estamos haciendo, porque cuanto mejor comuniquemos lo que hacemos, los avances de la ciencia, mejor comprensión tiene la sociedad y más va a reclamar que los recursos del Estado se destinen a seguir investigando y mejorando la calidad de vida de las personas, porque es lo que hacemos en la universidad cuando investigamos, mejorar las condiciones de vida. ¿Cómo debemos de hacer esta comunicación? Pues de una forma cercana, amena, a ser posible, incluso divertida, que ahora os lo explicaremos. Tenemos que llegar a públicos a los que no les llega la ciencia si no vamos nosotros a buscarles, pues poblaciones con menos recursos, discapacitados. Estamos ahora preparando una actividad para ir a una residencia, a llevarles la ciencia pues también a las personas mayores, porque tienen derecho a disfrutar del conocimiento. Ese es nuestro trabajo, llegar a todos los estamentos de la sociedad con la investigación que hacéis vosotros, los profesores complutenses y los investigadores. Comunicar la ciencia en otros medios que no sean los académicos, pues también suponen un reconocimiento a la comunidad científica. Más allá de tu compañero de departamento, pues hay gente que se entera de lo que estás haciendo que te sorprendería, incluso los del pasillo de enfrente que no lo sabían. Verse en un medio de comunicación pues da mucha visibilidad. Son méritos reconocidos cada vez más. Los esenios de transferencia están valorando las actividades de divulgación, o sea que un profesor tiene obligación docente, obligación de investigar, de transferir y también de divulgar. Es su obligación para con la sociedad. Divulgando la ciencia combatimos las fake news tan de moda, tan bombardeados ahora por esa desinformación que confunde a la población. Los profesores
tenéis, porque nosotras somos PAS, tenéis la obligación de tratar de desmentir el desconocimiento. Y porque lo que no se cuenta no existe. Es decir, que quedarnos en el despacho o en el ámbito académico solo, pues a veces da una invisibilidad que os sorprendería las colaboraciones que surgen a partir de comunicar la ciencia en foros que no son científicos. Entonces, nosotras venimos a defender que lo hagáis, que comuniquéis más allá de lo que es la tesis doctoral o el ámbito académico. ¿Y quién comunica la ciencia en la UCM? Pues nosotras, que somos la UCC más I, que son las iniciales de Unidad de Cultura Científica y de la Investigación y de la Innovación. Me he desconcentrado, María. ¿Y dónde estamos? Nosotras pertenecemos al Vicerrectorado de Investigación y Transferencia. Dentro del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia existe la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, que es la oficina encargada de transferir a la sociedad la investigación a través de varios recursos, pues como son la contratación con entidades públicas o privadas de proyectos de investigación. Nuestros compañeros gestionan las patentes, gestionan las ayudas que provienen de fundaciones. Y estamos nosotras, que somos la Unidad de Cultura Científica. María Milán es periodista científico especializado en hacer esa traslación del paper al lenguaje de la comunicación, que es muy distinto al lenguaje científico, y yo, que también soy periodista de formación, que coordino la unidad. Nuestra misión, trasladar el conocimiento a la sociedad, y tenemos 3 líneas que las diferenciamos muy bien a lo largo del año en las actividades que hacemos. La primera, comunicación científica, súper importante, ocupa el 80% del tiempo de María. Es la traslación de los resultados de investigación a la prensa. Veis titulares, veis algún profesor que sale en la tele, pero eso os lo va a contar ella con mucho más detalle a continuación de mi presentación. La línea estratégica 2, que nos gusta muchísimo y en la que podéis participar todos, que por eso estamos aquí, es la de la organización de eventos de divulgación. Tenemos 4 fechas en el calendario anual que son invariables y son pues más o menos conocidas para todos, como investigadores y profesores que podéis organizar, o como profesores de alumnado que podéis acudir a la universidad y participar de las actividades que se organizan. La Semana de la Ciencia y la Innovación es una actividad que en Madrid se organiza durante 2 semanas del mes de noviembre. Va cambiando un poco la fecha, pero son 2 semanas. La Universidad Complutense ofrece más de 300 actividades en todas las facultades y escuelas. Entonces, abrimos las puertas de nuestros laboratorios, nuestros seminarios y ofrecemos a través de una plataforma que facilita la Fundación Madrid +D, que coordina a todas las universidades y centros de investigación de Madrid, y nos ofrece el escaparate. Pero bueno, la coordinación la hacemos nosotras en la unidad con la ayuda de los vicedecanos de investigación de las facultades, y tratamos de visibilizar todas las actividades que organizan las facultades, talleres, conferencias, lo que se os ocurra, para mayores, para niños, para adolescentes, para asociaciones de padres. Cualquier actividad tiene cabida en la Semana de la Ciencia para dar a conocer lo que se hace dentro de la universidad. Otra actividad que se me ha quedado en el código Morse es la Noche de los Investigadores y las Investigadoras. Es una actividad europea que se hace en toda Europa con financiación de la Comisión Europea. Todas las universidades madrileñas también lo hacemos coordinadamente, y suele ser el último viernes del mes de septiembre. Solemos tener un tema conductor, con lo cual nosotras somos las que nos dirigimos a las facultades que pueden tener actividad relacionada con ese tema. Tenemos ahí una foto que es del huerto experimental que tiene la Facultad de Educación, porque en el año 2021, 2022... 20, no. El 20 estábamos en pandemia. Bueno, hace un par de años el eje era... hicimos la actividad en torno al Año Internacional de las Frutas y las Legumbres, y siempre tratamos, porque cuando hablamos de ciencia siempre se piensa en las facultades más sanitarias o tecnológicas o científicas, pero nosotras siempre tenemos en nuestro corazón el área de humanidades sociales,
tratamos de integrarlas en todas las actividades. Entonces, hablamos con el vicedecano de investigación de esta facultad y, bueno, pues nos propusieron un taller en el huerto con muchísimo éxito, muy divertido. Hacía una tarde horrible de lluvia, pero nos perdonó ese rato y los niños lo disfrutaron muchísimo. Otra actividad que tenemos anualmente es la Feria de la Ciencia, que se celebra en el recinto ferial de IFEMA, en paralelo con Aula, que os sonará a todos la Feria de las Universidades. Tenemos un stand durante un día en el que tratamos de mostrar, pues, llevamos a una facultad también, solemos buscar la colaboración de una facultad que muestra en esa feria, pues, experimentos, concursos, juegos, porque el público que va a esa feria son alumnos de finales de ESO, bachiller, como locos, entran hordas de alumnos y es muy difícil captar su atención y que paren en el stand. Entonces, bueno, lo que tratamos de decirles es que en la universidad también se hace ciencia y tratamos de mostrar una cosa divertida y que paren allí. Y luego, desde hace unos años, también coordinamos las actividades en torno al Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que es el 11 de febrero. Y nosotras organizamos una actividad desde la Unidad de Cultura Científica, en función de los recursos y el tiempo que tengamos, y tratamos de dar visibilidad a todas las que se hacen en todas las facultades, que cada vez hay más actividades organizadas en nuestros centros. Entonces, este año, por ejemplo, que es esa imagen, hicimos una campaña en redes sociales con profesoras investigadoras que habían colaborado en tareas de divulgación con nosotras, pues que han ganado algún premio del concurso que organizamos o tenemos un podcast, pues gente que ha venido al podcast. Bueno, pues profesoras UCM para darles visibilidad y que se vea que la mujer también participa en ciencia. Y la línea estratégica Actividades de Cultura Científica es el cajón desastre, donde hacemos todo lo que se nos ocurre o todo lo que alguien venga a proponernos y nosotros nos apuntamos. Tenemos una sección audiovisual en la que hay un diccionario que se llama De la A a la Ciencia con Z, en el que hacemos una palabra, bueno, estábamos haciéndolo en una periodicidad de una al mes, pero también por los recursos que nos han fallado últimamente, lo tenemos un poco parado, pero lo vamos a retomar. Entonces, es una palabra de uso habitual que tiene una acepción científica. Por ejemplo, en la imagen veis a una profesora de oftalmología que nos explicó lo que era la niña con respecto al ojo. O una palabra que para mí me pareció que tenía muchísimo éxito, publicamos un año antes de la erupción del volcán la palabra colada, en la que la directora del IGME explicaba lo que era una colada, que al año siguiente se popularizó en los medios de comunicación. Todos tristemente supimos lo que eran las coladas arrastrando lo que allí ocurrió. Hemos publicado una colección de guías de actuación, vamos publicando una por año. Os hemos traído unos cuantos ejemplares por si os interesan, están colgados en la página web. Las guías de divulgación científica son para ayudar a los profesores a hacer divulgación. Empezamos el primero con, María se sabe mejor los títulos, pero yo soy mayor y se me olvidan, la divulgación científica. La comunidad científica ante los medios de comunicación. Era como a todo tipo de medios de comunicación. Luego íbamos a redes sociales, después el uso de la imagen científica y, bueno, esta de desinformación y bulos. Que aprovechamos el año de la pandemia, que había sido tan horrible, para publicar esa, y esta semana hemos publicado la quinta, que todavía no la tenemos impresa físicamente, pero todas están en nuestra página web, que ahora os enseñamos dónde está la web, sobre el uso del podcast para la divulgación de la ciencia, que también se está utilizando mucho como recursos educativos. Hay un montón... Qué susto, creí que era el tiempo, como en los Oscar. Organizamos cursos, porque también lo que tenemos que tratar es de ayudar a los investigadores a entender el lenguaje de la comunicación y mejorar sus habilidades. Entonces, tenemos 1 o 2 cursos al año sobre pues, cómo redactar un artículo de divulgación científica o bien cómo usar las redes sociales. Bueno, pues vamos cambiando según el año.
Tenemos el podcast, que es uno de los proyectos que mejor nos lo pasamos porque grabamos programas de 30 minutos en el que invitamos a un profesor o profesora complutense a que nos hablen de un término científico o de una curiosidad científica. Empezamos con el cerebro y también hacemos uno al mes más o menos. El próximo que vamos a grabar en breve, es decir, mañana, va a ser sobre las enfermedades raras, porque el próximo día 28 se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras y tenemos una profesora con la que hablaremos de su investigación en una de esas enfermedades raras. Creo que no me dejo nada. Pues sí, os iba a compartir, porque es que en la Complutense es muy difícil llegar a los sitios, entonces os íbamos a compartir dónde está nuestra web, dentro de la página web, porque todo lo que hacemos se refleja en una entrada en la web. O sea que todas las noticias que publicamos, toda la actividad, estoy compartiendo, ¿verdad? La página web se ve. Bueno, pues como os decíamos, estamos dentro de investigación en la OTRI y dentro de la OTRI ocupamos el margen derecho, cultura científica. Aquí nos presentamos, quiénes somos, qué nos encanta, nuestros objetivos. Tenemos también como actividad audiovisual, grabamos unos vídeos de 3 minutos, nos damos más la paliza de lo que os vamos a contar aquí, pero luego en un vídeo, por si tenéis alguna duda o se lo queréis compartir con alguien. Las unidades de cultura científica estamos en todas las universidades, formamos parte de una red nacional, se formaron en 2007 gracias a la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Y formamos parte de una red en la que somos más de 100 unidades actualmente. También os quería comentar que la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología tiene una convocatoria anual en la que podemos participar todos los profesores de la Complutense con proyectos de divulgación. O sea que no es solo para las unidades de cultura, hay un apartado específico nuestro, pero está abierta a cualquier profesor complutense que quiera solicitar un proyecto de divulgación. Lo que pasa es que hay que justificar un 40% de la financiación del proyecto que lo pones tú. Es decir, que tiene que ser compartido con otro proyecto que tengas o algo así. Pero bueno, es una convocatoria pública y abierta en la que podéis participar planteando vuestras actividades de comunicación. Y bueno, esta parte ya más de la izquierda, noticias, entrevistas, os lo va a contar María ahora. Sale el compañero. Sí, podemos poner en el chat la página web. Sí, lo ponemos nosotros. ¿La estás buscando? Sí. No. ¿Lo va a compartir tú, Rocío, el enlace? Vale. Bueno. Pues mientras ella lo hace y antes de hablar yo, quiero que hable María, mi tocaya. María, tienes 20 segundos que voy a cronometrar. Tienes 20 segundos para que haga el siguiente ejercicio, ¿vale? ¿Tienes abuela? Sí. ¿Sí? Vale. ¿Abuela? ¿Abuela o abuela? Pero Me vale abuela. No, pero no de tener abuela la expresión, ¿no? Vale, abuela de mi abuela. Sí, sí. Madre de tu padre o de tu madre, porque, madre, bueno, madre. tampoco queremos herir sensibilidad. Imagínate, te pongo este ejemplo de abuela y me dice, falleció ayer y yo me quedo con esta cara. Tengo abuela, Vale, tenemos abuela, vale. Intenta ponerle su cara a mí, ¿vale? Y quiero que en 20 segundos me cuentes qué es lo que más destacarías del artículo que nos has presentado antes. Piensa un momento en tu cabeza los resultados de tu investigación, busca un aspecto, piensa que yo soy tu abuela y que yo me tengo que enterar y que me tiene que interesar. Y tienes 20 segundos. Cuando, o sea, tú tranquila, piénsalo. Y ahora después, no te preocupes, o sea, esto es un ejercicio y
y te he visto comunicar muy bien y sé que lo vas a hacer bien. No te preocupes que yo te voy a dar la entrada a la pregunta, ¿vale? Y ya me contestas normal. ¿Vamos con ello? Vale. Bueno, María, gracias por acompañarnos hoy en nuestro programa. Estás realizando, ¿no?, una investigación sobre trastorno del espectro autista y tienes una serie de resultados. ¿Qué es lo que destacarías principalmente de tu investigación? Pues lo que destacaría es que en el mundo en el que vivimos hay personas muy diferentes, el autismo es cada vez una realidad más común y es necesario identificar o detectar cómo podemos relacionarnos con estas personas de la mejor manera posible y cómo podemos facilitarles el día a día. Perfecto. Te has sobrado un segundo. ¿Habéis entendido todas las palabras que ha dicho María? ¿Se ha entendido? Yo creo que perfectamente, ¿no? Bien. Mi trabajo, o por el que me pagan desde hace 7 años, es un poco intentar ayudaros a vosotros a trasladar un mensaje de vuestra investigación a la sociedad. Nosotros hablamos de periodismo científico, yo digo que soy periodista de ciencia, hablamos, como veis, línea estratégica de comunicación científica, pero vamos a cambiar, porque estamos en educación, vamos a cambiar la palabra ciencia por conocimiento, ¿vale? Nuestro objetivo es ese, como bien ha dicho Ana, trasladar el conocimiento de todas las áreas y todas las ramas de la UCM a la sociedad. Una de esas vías es trasladarla a través de los medios de comunicación, es decir, que la abuela de María esté en su casa, ponga la televisión y aparezca María en esos 20 segundos contando su resultado, o que aparezca en un medio digital, en un programa de radio, en un podcast. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí tenéis a la izquierda, ¿no? Ahí no ha habido un fallo de nuestro PowerPoint, esas letras que no se entienden para nada. Es un artículo científico de un profesor de la Facultad de Medicina de la UCM. Se entiende regular, ¿no? O sea, bueno, no me pidáis que lo nombre. Nosotras conseguimos pasar ese paper, que tendría unas 20 páginas, lo pasamos a 120 medios de comunicación y a titulares como los que leéis ahí, ¿no? De Muy Interesante, de La Vanguardia, titulares que lo leéis bien desde ahí, que creo que se entienden, ¿no? O por lo menos te hace una idea de qué va el estudio. Y lo de abajo es una entrevista en un medio de comunicación digital americano. ¿Cómo pasamos de ese paper a salir en todos esos medios? ¿Voy yo puerta a puerta del periodista contándole todo eso? ¿Vosotros creéis que me dedico a eso? No, casi. Lo que yo realizo es, yo transformo ese paper en un texto que en periodismo se llama nota de prensa, que tiene alrededor de unas 500, entre 400 y 600 palabras. Lo puedes hacer más largo, pero el periodista te va a meter tijera. Entonces, lo recomendable es eso. Una nota de prensa en la que le vamos, y que luego enviamos a medios de comunicación, y en la que vamos a contar a los periodistas para que ellos luego se lo cuenten a la sociedad, qué se ha descubierto, qué se ha desarrollado, o qué hito es el que ha conseguido nuestro investigador o nuestra investigadora. Vale, me diréis, vale, bueno, esto es de la Facultad de Medicina, claro, es que me preguntaba Fátima, ¿y de música habláis? Pues de música hablamos justo en enero. Lo que tenéis arriba es el título de la nota de prensa que yo mandé, Radiografía de las preferencias musicales en la adolescencia, pop, reggaetón y trap a la cabeza. Esta investigación es de Roberto Cremades, que os suena, yo creo un poco. Con él trabajé una nota de prensa de la Facultad de Educación, la enviamos a medios de comunicación y, como veis, sale en La Vanguardia, que es uno de los principales medios de comunicación generalistas. Cambia un poquito el titular, pero la esencia viene a ser la misma. Os voy a leer otro, para no estar entrando y saliendo de aquí.
La audiencia que comenta en redes sociales La Isla de las Tentaciones no distingue entre realidad y ficción. Ese titular lo trabajé hace un par de años con una profesora que creo que está aquí al lado, Alba, puede ser, Alba Torres, justo me he fijado que salía de ahí y estaba ahí. O sea que también se trabaja en temas, como veis, de la Facultad de Educación. Por lo tanto, nuestra presencia hoy aquí tiene justificación. ¿Por qué? Por dos motivos. Yo quiero que estéis preparados para que en el momento en el que tenéis resultados de investigación importantes, como han sido los de Lucero o los de María, vengáis a contármelo. Y ese es motivo 1. Y motivo 2, si no tenéis resultados de investigación, pero un periodista quiere entrevistaros, que estéis preparados para atenderlo y saber qué es lo que os va a pedir y cómo os lo va a pedir. Porque vosotros ahora mismo estáis aquí sentados y decís, pues a mí eso no me va a pasar, a mí qué periodista me va a llamar. Bueno, os sorprendería. ¿Cómo hacemos el proceso de la nota de prensa? O lo que os voy a explicar es muy similar a cómo se hace aquí en la Complutense o cómo se hace en otras universidades, en otros centros de investigación, en otros lugares. O sea, vosotros vais a participar en el proceso. ¿Tenéis vosotros que escribir el texto? No, no hace falta. Ahora veremos cómo lo hacemos. Esta que tengo aquí detrás es la nota de prensa completa para que veáis un poco la extensión del estudio del profesor Cremades. Como veis, tiene un titular, el título de arriba, los subtítulos, que son los 2 puntitos esos que hay abajo, y después el texto. La forma de ordenar el texto periodísticamente es ir de lo más importante a lo menos importante, porque el medio de comunicación puede meter tijera en cualquier momento, entonces siempre tiene que estar lo más importante arriba. ¿Cómo se trabaja esto? Pues en primer lugar se elige el tema. Yo elijo los temas para hacer las notas de prensa. Bueno, en nuestra unidad de cultura científica trabajamos alrededor de 120 temas al año. Y ahí abarcamos todas las facultades de la UCM, que eso hace una media entre 2 y 3 piezas a la semana. María no lo dice, pero se revisa el abstract de casi 200 papers semanales. Sí, de a publicaciones la hora de elegir el tema tenemos 2 formas para decidir qué sacamos y qué no sacamos en nota de prensa. Uno es, como bien ha dicho Ana, yo recibo un repositorio con todos los artículos en los que algún profesor de la UCM ha participado esa semana. Y claro, son 6.000 y pico profesores, más 1.000 y pico investigadores de la UCM, hacen un total de a la semana de media unos 150 papers, artículos científicos. ¿Me leo todo? Obviamente que no, no os preocupéis. Yo miro el titular, el título de la investigación y el abstract. Y a mí con eso se me tiene que despertar el sentido arácnido periodístico para saber si yo lo considero noticia o no. ¿Qué tiene que tener algo para ser noticia o no? Pues una serie de factores periodísticos. No voy a dar la chapa porque no soy periodista, pero bueno, para que un poco entendáis cuando yo diga, pues sí, vale para noticia o no vale para noticia. Pues que tenga actualidad, que sea un tema relevante socialmente. El de María, por ejemplo, es muy, muy relevante a nivel social, el trastorno del espectro autista. También tenemos cerca la localización. Por ejemplo, el tema de Lucero, para comunicarlo en todos los países, o sea, en México, por ejemplo, sería perfecto. Estás hablando de un problema que sucede sucede en todo el mundo, ¿no? Esa adaptación de los profesores, pero ella está analizando de los profesores de colegios mexicanos y de otros países. Pero ella allí podría comunicarlo perfectamente porque tiene esa proximidad a nosotros como lectores. ¿Qué nos llama más la atención? Algo que sucede, por ponernos fríamente, un terremoto que sucede en Segovia o en Rusia. Nos va a llamar más la atención cuanto más cercano está a nosotros, y es así, y así funciona toda la vida. Geológicamente, en Segovia no puede haber terremoto. Bueno, pues en Almería, que es mi tierra, y hay muchísimos. De la paleozoica y de la precámbrica. Y ahí son materiales todos, soy
Sí, si no la cuento. Bueno, es como una broma que hago yo. Pero de paso de que es algo desenfadado, doy una información. Muy bien. Y, exacto. Y a eso hemos venido a aprender. Entonces, una vez que yo veo que puede ser y que no puede ser noticia, lo trabajo. Esta es la forma 1 que tengo para ver un tema. Y la segunda forma, que sería la ideal y con la que yo quiero salir por la puerta, es que seáis vosotros y vosotras los que, una vez que publiquéis un artículo, me escribáis. Nos escribáis a la UCC y nos digáis, hola, tengo esto publicado, y valoramos si podemos hacer noticia o no podemos hacer noticia. Llega el momento, o sea, tengo ya el artículo en la mano, lo reviso. Vuelvo a lo mismo, ¿me lo leo entero? No. Soy periodista. ¿Qué creéis que va a ser lo que a mí más me llame la atención y a lo que me tire lo primero del artículo? Perfecto. Muy bien. A las conclusiones. A mí, pues cómo lo hayas desarrollado, bueno, me importa regular. El estado de la cuestión, bueno, yo quiero saber qué has hecho, porque tengo 15, 20 segundos, como hemos tenido con María, y quiero saber qué ha pasado, qué es lo que yo tengo que contar. Bueno, una vez que yo he mirado un poco el artículo, redacto unas preguntas súper generales y os las envío, del tipo que qué conclusiones hemos sacado, por qué es relevante tu investigación, perdón, una alergia, qué aportan nuevo a la sociedad, por qué hay que contarlo. O sea, tenemos que buscar un hueco, digamos, en la parrilla de los medios de comunicación, que está tan copada de información, y tenemos que buscar por qué lo tuyo tiene que ser contado y tiene que enganchar, pero todo esto sin perder el rigor científico. Una vez me enviáis las preguntas, las respuestas, las cuales necesito en realidad poquitos, a un par de párrafos de cada una, vamos, que tiramos. Yo redacto el texto y os lo envío para que lo superviséis. O sea, que en eso os podéis quedar tranquilos. Esto se hace habitualmente en periodismo, se envía a la persona, digamos, a la fuente. El texto no se suele hacer, pero yo aquí estoy trabajando un poco como intermediaria entre vosotros, la institución, la sociedad, y mi objetivo es que el texto salga perfecto, niquelado, para que el medio de comunicación que lo coja luego no meta mucho la mano, porque eso también puede pasar. Y que la información que le llegue a la sociedad tenga rigor científico y que a la vez sea atractiva. Entonces, por eso trabajamos siempre mano a mano, el periodista de ciencia de la institución con el investigador y la investigadora. Lo publicamos en nuestra página web, lo enviamos a los medios de comunicación y lo difundimos en redes sociales. Ahora que nos veis a Ana y a mí moviéndonos, haciéndonos fotos, vídeos, ahora estar en las redes sociales para nosotros ya forma parte de nuestro ADN, y entonces tenemos que estar contándolo todo. Lo difundimos ahí, y después, pasado un tiempo, tenemos una herramienta para medir el impacto. O sea, esa herramienta nos permite saber esta noticia de Roberto, en qué medios de comunicación ha salido, qué beneficio económico ha generado a partir de la publicidad de los medios de comunicación en los que se ha publicado, y también nos permite saber la audiencia, ¿no? Sí, y también los países. O sea, nos da muy bien una radiografía para luego también saber qué áreas funcionan bien en comunicación y cuáles no. Sabemos pues que todos los temas de salud los vendemos muy bien. Entonces procuramos sacar bastantes temas de salud, pero no solo eso, tenemos que dar voz a todas las áreas del conocimiento. Pero bueno, la verdad que eso nos ayuda bastante. Voy a mirar la hora. Además de las notas de prensa, trabajamos otros géneros periodísticos, pero estos son los menos, porque digamos que lo que da más sentido a nuestro trabajo es esos textos cortos, esas notas de prensa para ir a medios de comunicación. Pero hacemos entrevistas, por ahí vemos una carita de un compañero vuestro, Daniel Patier, que tiene que estar a punto de presentar la tesis, ¿no? De defenderla. Sí, y la entrevistamos el año pasado porque ganó un concurso, el concurso de Hilotesis y el concurso de nuestra divulgación. Pero nosotros organizamos un concurso de divulgación y bueno, Daniel fue uno de los ganadores.
Y luego también tenemos una sección que se llama En profundidad, que aquí lo que hacemos es pediros a vosotros y a vosotras que seáis los que escribáis un tipo de texto que se llama tribuna de opinión o artículo de divulgación, en el que os pedimos entre 800 y 1000 palabras, como veis es un poquito más largo que la nota de prensa, y ahí os vamos a pedir que ante un hecho de actualidad en el que tengáis algo que decir, aportéis vuestro punto de vista, pero vuestro punto de vista porque sois las personas expertas. Vamos a poner un ejemplo que en un aula en España se produce una agresión a un niño con autismo. Pues María podría estar capacitada para escribir un texto de opinión en el que no tiene que entrar a valorar qué mal está eso, tal, no, pero puede darnos una visión de, bueno, pues cómo hay a lo mejor en un aula que intentar que las relaciones con los compañeros sean mejor, qué estrategias se pueden hacer. O sea, nosotros intentamos suceso que ocurre en la actualidad relevante, una voz experta en la UCM que hable de ello. Por ejemplo, ahora mismo tenemos una profesora de virología escribiendo sobre la gripe aviar y a otra de ciencias políticas escribiendo sobre el aniversario de la guerra de Rusia y Ucrania. Entonces, preparaos porque en cualquier momento os puedo escribir y decir, oye, te ha tocado hablar de tu tema. Y esto lo hacemos porque en los últimos años hay un medio de comunicación que se llama The Conversation España, que no sé si lo conocéis. ¿Sí? Qué bien. Sí. Claro, pues eso, ese medio es el único en el que no escribe un periodista, pero sí lo supervisa. Lo escribe un investigador o una investigadora o un grupo, se puede hacer también en grupo. Escriben un texto de las características que os he dicho, 800, 1000 palabras, en un tono divulgativo, que explique, que no sea meterse a opinión farragosa, sino que dé como un punto de vista bien formado. Y luego un periodista se encarga un poco de maquillarlo, de poner a lo mejor un título más atractivo, acortar frases, subordinadas, pasar las frases más sencillas, y que eso es también un poco lo que hago yo cuando publico cuando os pido a vosotros el artículo de divulgación. Entonces hemos incorporado esta forma de comunicar y luego le pasamos a The Conversation los temas. Y bueno, vamos de tiempo regular, pero no pasa nada porque esto ha sido lo primero que os he comentado de cómo trabajamos desde una institución para que se vea en medios de comunicación. Ahora, ¿qué pasa si yo no mando nota de prensa de vuestra investigación, pero hay un periodista de La Sexta Noticias, por ejemplo, que sabe que, o sea, que sucede el hecho este que os he comentado inventado de esa agresión de un niño con autismo en un aula y quiere que salga en televisión una experta de la Facultad de Educación de la UCM dando una valoración en 20 segundos. Entonces esa persona se va a poner en contacto conmigo para pedirme un nombre de una persona que esté formada y especializada en la UCM para dar su opinión. Entonces yo ahí tengo que tener o bien mi directorio, mi agenda de profesores, profesoras de la UCM y sus especialidades, o si el tema yo nunca lo he trabajado, entro en contacto con los vicedecanos de investigación y les digo, oye, de tu grupo, o sea, de tu facultad, ¿quién ves tú capacitado para dar una opinión? Entonces a lo mejor Roberto me diría, pues mira, María está encantada, una chica joven que comunica muy bien y encima está haciendo la tesis de eso. Venga, genial. Y entonces María sale y dice pues esa declaración que ha hecho ahora de 20 segundos. Entonces la comunidad científica, ¿cuándo puede llegar a ser noticia? Cuando tú mismo haces un hallazgo inesperado, inventas algo, tienes un resultado de investigación potente, cuando te aprueban o finaliza un proyecto de investigación muy tocho, cuando publicas una patente. Aquí tenéis un listado de un montón de cosas, ¿no? Por las que podéis llegar a ser noticia y a que un medio os escriba o un medio me escriba a mí y yo os escriba a vosotros. ¿Qué es lo que espera el medio de vosotros cuando contacte o os llame? Bueno, lo primero, lo que esperamos es que tanto si os llaman como si no os llama un medio, pero tenéis un artículo de divulgación,
son artículos, perdón, científicos publicados, que contactéis con la unidad de cultura científica de la institución en la que estáis trabajando o con el gabinete de comunicación. Esto en el caso de que sigáis vuestra carrera investigadora y que no os dediquéis pues eso, a un cole. Eso sería ya otro tipo de comunicación. Yo digo, pues si continuáis en esta línea de investigación. Ayudar en el proceso, tanto cuando yo o otro periodista os escriba, que seáis accesibles, que comuniquéis, que seáis rápidos. Yo tengo un listado de investigadores buenísimos que comunican fenomenal, pero que tienen un problema, es que no son nada rápidos. Rápido me refiero a que te llamo, oye, por favor, ¿puedes atender a un periodista que te va a llamar 5 minutos dentro de 2 horas? Y no, es que yo necesito 3 días para pensarlo, tal. Es verdad que yo estoy viendo un cambio generacional y que, bueno, pues nosotros al final somos la generación de la inmediatez y estamos más habituados a reaccionar rápido. Pero bueno, a veces eso es un problema. Entonces os pido que confiéis en el periodista, que no le tenga, lo digo ahí al final, que mantengáis la calma y que el periodista no es vuestro enemigo ni os va a hacer nada. Y luego muy importante que cuando deis las respuestas siempre deis al periodista datos. Es muy importante que eso, que digáis lo que decía María, pues ¿qué prevalencia tiene el autismo en España? ¿Cuánto es más en hombres que en mujeres? O sea, nosotros queremos datos. O sea, a veces nos pierde el dato, pero nos gusta el dato con la explicación. En esto no me voy a parar mucho, simplemente os quería contar que hay diferentes géneros periodísticos y el saber eso por vuestra parte os va a servir a saber qué quiere el periodista de vosotros. Si os llama para una declaración de una noticia, pues quiere 5 minutos, pero si quiere una entrevista en profundidad, os va a tener a lo mejor sentados 30 minutos. Entonces es muy importante, si algún día recibís esa llamada o soy yo la que os contacta, que sepáis muy bien, vale, ¿y cuánto tiempo me va a llevar? ¿Y para qué tipo de pieza periodística lo quieres? Para que así sabremos si quiere una respuesta rapidita o entrar en profundidad a que le contéis. En televisión y en radio es verdad que no es mi especialidad porque yo hago pues notas de prensa escritas, pero sí que atiendo a televisiones y a radios cuando quieren eso, una declaración. Entonces, en televisión y en radio las declaraciones cortitas se llaman o totales en tele o cortes en radio. Esto lo digo por si un día os llaman, oye, que queremos ir a grabarte un total. Y diga, total, pero entera tengo que aparecer. ¿A qué te refieres con total y corte? ¿Me cortan la cabeza? No, para que sepáis que es como la jerga del periodismo. A María le di 20 segundos para contestar. 20 segundos en televisión es un regalo y en radio también. Probablemente os saquen 15 y dad gracias. O sea, yo hay veces que viene una tele aquí a grabar, me dice luego la investigadora, pero es que estuvieron como 20 minutos, grabaron cosas, tal, y luego en la tele he salido 15 segundos solo. Y le digo, enhorabuena, pero lo normal es que salga 8. Al final las piezas enteras de televisión duran 1 minuto. Y de ese minuto tienen que meter 3 personas hablando. Pues que a ti te estén dando 15 segundos, párate a pensar que muy bien, lo ha hecho muy bien. Por eso tenéis que pensar siempre en cortito, o sea, vale, tengo que decir bien y en una frase mi mensaje. Y lo tenéis que decir siempre pensando en esa abuela, en ese padre, en ese hermano, en ese grupo de amigos que tienen que enterarse ¿por qué te estamos pagando? ¿Por qué te estamos pagando unos estudios? ¿Por qué te estamos pagando desarrollar una tesis? ¿Por qué? Pues tú tienes que venderlo, vender tu investigación de la forma más atractiva y que se entienda posible. María hablaba muy bien, pero yo que no estoy especializada en el tema, cuando ella decía lo de estereotipias, yo he tenido que buscarlo porque no tenía nada que ver con lo que yo tenía en la cabeza. Entonces, María sí tiene que comunicar sus resultados, tendría que tratar de cambiar estereotipias por a lo mejor movimientos repetitivos. Aunque no sea la palabra exacta, pero siempre tenemos que huir de esos tecnicismos o al menos explicarlo. Lucero, que no sé si sigue por ahí, empezó su charla diciendo inducción, 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 y yo al menos
Me estaba imaginando mi cocina y poniendo mis lentejas ahí a tope en la inducción. Pero ha hecho muy bien el explicar luego qué era, que era ese acompañamiento. Entonces, tienes dos opciones, Lucero, si tienes 15 segundos en televisión. Metes la palabra inducción, la puedes meter, pero automáticamente sería decir inducción o acompañamiento, o cargarte la palabra y directamente buscar algo que se le parezca. Nosotros estamos acostumbrados a hablar mucho de nuestras cosas y nos creemos que ya todo el mundo lo conoce, pero no. Hay palabras que no, autolesiones, pues sí, sí las conocemos, pero estereotipias no. Entonces, cuando tengas que comunicar a la sociedad general, muy importante es que hagas una autocrítica de tu discurso y sepas cómo transformar el lenguaje. Y muy rápido, las redes sociales, os lo comentaba antes, nosotros tenemos que difundir todo nuestro trabajo en esas redes sociales y vosotros también deberíais estar en ellas. ¿Por qué? Porque tiene muchas ventajas como esa inmediatez, como esa capacidad que tiene de mantenernos conectados a todos, como eso antes era como, uy, el gran científico que está ahí, yo no sé, en su trono y yo que soy una pequeña doctoranda. Ahora resulta que le puedo mandar un mensaje directo en Twitter, le comento y me contesta. Eso lo hemos conseguido en las redes sociales, el acercarnos un poco y que no haya tantos estatus. También tienen inconvenientes, yo siempre lo digo, Twitter es una barra de bar y como te quieras creer todo lo que dice ahí, pues apaga y vámonos. También son el caldo de cultivo de lo que hablamos en nuestra guía de los bulos, de la desinformación. Entonces hay que tener cierto espíritu crítico cuando te enfrentes a redes sociales, pero pese a sus inconvenientes tienen grandes ventajas, entonces tenemos que intentar estar un poquito en ellas. Y nosotras estamos en redes sociales, sobre todo estamos en Twitter y en Instagram con este nombre, con el de @ucc_complutense. Son las que mantenemos más vivas e intentamos alimentar más o menos a diario. También tenemos nuestro canal de YouTube, que es Unidad de Cultura Científica Complutense, en el que colgamos vídeos que hacemos, bueno, por ejemplo, los vídeos que comentaba Ana, en los que salimos nosotras explicando como rollo vídeo tutoriales en nuestra actividad. Y luego Facebook y LinkedIn, la verdad que no lo usamos mucho porque no consideramos que este es nuestro gran público ahí, la verdad lo tenemos abandonado. Nos faltan unos logos que son los de iVoox, Spotify y Google Podcast, ¿no? Que es donde colgamos nuestro podcast de las ondas de Marí. Entonces, si nos queréis buscar, pues también estamos ahí. Y bueno, nada más, me sobran, fijaos, unos segundos para que alguien se someta al experimento de los 20 segundos. Claro, ya os pido con el factor sorpresa, pero a ver si habéis aprendido algo. Necesito un voluntario o una voluntaria. También puede ser alguien desde casa, pero nos tiene que chillar fuerte para que le oigamos. Que me cuente un aspecto de su tesis relevante para la sociedad. ¿No os atrevéis? ¿Queréis que haga de maestra y señale? Tú. Sí, el que ha llegado tarde. Gracias, María. Qué rápida has estado. ¿Cómo te llamas? Carlos Barroso. Hola, Carlos. Bueno, pues estás estudiando doctorado, ¿no? ¿En qué curso estás? En segundo. En segundo. ¿Por qué te decidiste seguir tus estudios y iniciarte en la investigación? Bueno, siempre me ha gustado el tema de educación y pregunté en varias universidades y la verdad es que aquí en la Complutense, con mi tutora que es Laura Rayón, tuve mucho feeling al principio y me decanté por la Complutense, pero no tenía relación antes. Vaya, y ahora te has quedado aquí a Me he vivir, quedado aquí ¿verdad? y me gusta mucho. Vale, Carlos, ¿de qué va tu tesis doctoral? ¿Qué hipótesis, digamos, es de la que parte y a dónde quieres llegar? Analizo las redes sociales a partir de palabras clave, como puede ser educación o autismo, y luego veo el funcionamiento que tiene interno, porque los perfiles son muy diferentes en función de si es un tema social o es un tema político, todas las campañas de polarización que pueda haber. Por ejemplo, cuando se habla mucho de educación
y geográficamente se va ubicando cuando va habiendo elecciones. Entonces hay que ir concretando educación, autismo, para ver ya la parte cómo se va relacionando y aparecen las familias. Es un poco... Muy bien. ¿La habéis entendido todo lo que ha dicho? ¿Sí? Pues has hecho muy buen ejercicio. ¿Hay alguien más? ¿Sí? Juan Pedro Franco Gracias, pide la Carlos. palabra. Pues muy interesante tu tesis. Hola, buenas tardes. Yo, quería contar un poco mi caso con María, que me ayudó me ayudó. Hizo esa búsqueda que hace todas las semanas y contactó con mi directora de tesis por un artículo que habíamos publicado sobre mi tesis doctoral, que era una revisión bibliográfica de las actividades extraescolares dedicadas a la ciencia, lo que es la... Sí. Sí, y bueno, a raíz de ese artículo pues salieron un par de entrevistas y bueno, solo contar el ejemplo de que sin haberlo yo propuesto, sí que el equipo de la oficina genera esas notas de prensa, aunque no seamos grandes investigadores y solo seamos unos doctorandos. Y solo era eso. ¿Tú imaginabas que algún día te iba a llamar un periodista a hacerte una entrevista? Pues no, la verdad que no, porque aunque creo, pero esto ya es un poquito nuestro ombligo, como decía la compañera de México, yo creo que mi tesis doctoral es súper importante y súper interesante, pero nunca pensé que me llamase un periodista. Todas lo son, todas lo son. Y es verdad que ese tema interesó muchísimo, el de las actividades extraescolares, el cómo se continuaban los estereotipos, ¿no? La de ellas a la danza y ellos tal. Sí, es que sí, era un tema que parece que no, pero sí que como todavía está muy presente y muy arriesgado y que no se conocen, por ejemplo, los periodistas querían saber un poco las raíces del problema, que tampoco las tenemos muy claras. Yo me preguntaron muchas veces y digo, pues yo es que tampoco, no sé si llega a ser un tema cultural o per se que te llevamos algo innato, porque es cierto que se lleva mucho tiempo intentando cambiar ciertos patrones y vemos que cambian muy poquito. Sí, sí. Además, vuestro tema tenía esa cosa de la proximidad de la que hablaba, por eso yo diagnostiqué que era noticia, porque al final todos hemos sido niños, todos hemos hecho actividades extraescolares. Yo recuerdo que iba a ballet y odiaba el ballet. ¿Por qué tenía yo que ir a hacer ballet? Entonces, si yo veo que a mí un tema me interesa, es porque creo que a la abuela que está sentada en su casa le tiene que interesar. Así que, ¡jo, qué bien! Me alegro. Pues nada, solo era eso. Muchísimas gracias. Bueno, pues Rocío también quería contar antes, en 20 segundos, su investigación. Vale, pues por mi parte ya estaría. Entonces, si tenéis alguna pregunta. A mí me surge una inquietud y es, ¿hay algún tipo de proceso desde esa nota de prensa hasta que llega al medio? Porque hay ciertos temas que son bastante controvertidos, ¿no? En mi caso yo tuve una experiencia muy mala con Ana Terradillos. Bueno, perdón, eso queda... Bueno, con una... Perdón. Con Ana Terradillos. Perdón. No, claro, con una... Quitaremos esta parte del vídeo, ¿vale? opciones. O haremos un pi en edición, ¿vale? No pasa nada, nadie escucha nada. Bueno, pues ¿no? De que viese cuál era la realidad en una prisión, lo que trabajamos con las víctimas, y más es un tema social complicado, polémico. Entonces, desde esa nota de prensa, luego a cómo se publica en el medio, vosotros, o sea, ¿se garantiza que lo que vaya en esa nota de prensa va a ser lo que salga? No, no podemos ponerte la mano en el fuego de que vaya a salir. Es cierto que comprobamos desde que al principio este trabajo no estaba profesionalizado, entonces no había una periodista especializada en ciencia detrás de él haciendo esas notas de prensa. Entonces se pedía a los profesores que trabajasen ellos esa nota de prensa. Claro, era ilegible en muchas ocasiones y eso era lo que se mandaba a los medios de comunicación. Claro, como los medios de comunicación no lo entendían bien, se ponían a meter mano. Muchas veces sin mala intención, porque tendríais que, o sea, de verdad deberíais conocer cómo se trabaja en un periódico local que yo he trabajado o cómo se trabaja en una televisión, los tiempos que hay, el estrés, la angustia y la presión que hay, sácate más. En esas se te va. Otras veces sí que hay mala intención puede haber detrás de un periodista,
verdad que en temas de divulgación científica no tanta, no se intenta manipular tanto, pero puede suceder. Entonces, a raíz de intentar profesionalizar este trabajo y que haya un periodista que redacte algo que tú has dado el ok a eso, al medio le llega de tal forma que se entiende tan bien que copia y pega, porque nosotros trabajamos como si fuese como un servicio de agencia de noticias, o sea, regalamos nuestra nota de prensa y la puede usar cualquiera. Entonces, lo habitual, o al menos nos suele pasar, que el medio, entre la falta de tiempo que tiene y no es por nada, pero lo bien que le parece que está, dice, uy, pues copiar y pegar tal cual. Esa es, digamos, la garantía que nosotras ofrecemos, que como lo hemos trabajado juntos, al final tú sabes el producto que sale. Ahora, no podemos asegurar que en el caso que ponía del compañero de la Facultad de Medicina, que salió en 120 medios de comunicación, que algún medio metiese un poco la mano. Puede suceder. Yo es cierto que los años que llevo aquí, salvo una queja que recibí no hace mucho, y he de decir que es que la investigadora era un poco tiquismiqui, y era sobre, bueno, lo voy a decir, me da igual, sobre una fruta, sobre un kiwi. ¡Joder, que esto no es exactamente tal! No hubo ningún problema. Escribió al medio de comunicación, yo le escribí también. De hecho, esto había sido, yo lo había trabajado desde aquí, se lo había mandado de Conversation lo publicaba y otro medio tercero lo cogía de Conversation. No pasó absolutamente nada, se cambió el título y no, vamos, la profesora agradecida, los periodistas sin problema y ya está. Entonces no pasó nada. Por eso, ¿qué es lo que yo os aconsejo? Que si tenéis un tema, vengáis a mí y yo lo canalice. Y que no directa, porque tengo también algún profesor muy listillo, que en vez de venir a nosotros y que hagamos esa difusión masiva, ya tiene un amigo en el País, o tiene un amigo en El Español, o tiene un amigo en La Razón, al que le pasa solo en exclusiva los temas. Y claro, pues esa persona lo trabaja en su medio tal, pero luego otro tercer medio lo ve, uy, qué chulo estaba este tema, pues lo voy a medio copiar, y en esas se pierde información. Entonces, pues eso, te mentiría si te dijese, no, desde aquí nunca van a manipular nada y lo van a publicar tal cual, no. Luego el periodista, lo de que el periodismo es objetivo es mentira, o sea, te dicen en la clase número 1 de periodismo, en el momento en el que yo, como ser humano, decido qué párrafo incluyo y no incluyo en una noticia, ya estoy metiendo subjetividad. Aunque no, esté contando la noticia tal cual ha sido, pero yo decido qué información meto y cuál no, ya estoy metiendo ahí algo. Entonces, cada periodista tenemos un criterio y entonces, pues sí que puede manipularse, pero es verdad que desde nuestro servicio, salvo eso que te he dicho, que ha sido como el gran drama del kiwi, no hemos tenido así gran, ¿verdad? No recordamos... No recordamos así ninguna. Entonces, si alguna vez te pasa que por lo que sea a ti te llama un medio, venid a nosotras. Oye, me ha llamado esto primero, me fío, me llaman de esta tele, esta periodista, ¿será verdad tal? O sea, no pasa nada, venid a nosotras que os vamos a ayudar en todo el proceso. Y si tenemos que hablar con esos periodistas, a mí me llaman en los medios, les doy el email o el teléfono y siento que sois mis pollitos que os lanzo al vacío y luego me quedo súper preocupada. Y cuando ya veo que sale bien, ya respiro tranquila, pero sí, da cosa, pero bueno. Teníamos el ejemplo del compañero que ha dicho que bueno, que le entrevistaran y creo que no pasó así nada grave, entonces, bueno, tenemos que confiar. Y tu mala experiencia, lo siento mucho, pero bueno, seguro que vendrán mejores. Y es que hay periodistas y periodistas, y programas y programas. Entonces... Bueno, ¿algo más que aportar a alguien o en casa? Creo que estamos ya en hora. Bueno, pues muchísimas gracias por este taller. A vosotras. Yo personalmente no lo conocía, este recurso, unidad que tenemos, y creo que, no sé los presentes, pero a mí me ha esclarecido muchísimo. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias a los presentes también, gracias a los que estáis en casa. A vosotros por invitarnos. Escucha, hay como 5 colecciones completas de 5 días. ¿Vale? Repártelo como os parezca, está todo colgado en la web. Vale. Bueno, deciros a los de casa que nos han traído unas colecciones de guías, que eso es algo que os perdéis los que estáis en casa, claramente. Así que os animamos a que, si podéis, vengáis aquí en presencial.
Bueno, pues, ¿sí quieres hablar? Sí. Los que estáis en casa podéis encontrar aquí, colgadas. O sea, están todas colgadas. ¿Estás compartiendo? Estoy compartiendo. Vale. Pues nada, damos por finalizada esta tercera sesión del seminario y nos veremos aproximadamente dentro de un mes. Así que os invitamos a todos a que os volváis a unir y os recordaros también que os pasaremos los materiales, las presentaciones, para que dispongáis de ellas, tanto los que habéis venido como los que no. Así que nada, damos por finalizada la tarde y que tengáis que descanséis, buenas noches y gracias a todos.